Hola a todos. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra temporada acerca de Hijas del Rey. En los últimos episodios hemos estado explorando acerca de este tema tan importante que muchas veces lo ignoramos. Muchas veces malinterpretamos ciertos pasajes o alguien nos ha dicho qué es lo que significa estos pasajes de la Biblia. Pero como hemos ido profundizando de la mano de nuestro amigo Jack, hemos conocido un poquito más acerca de la cultura, acerca del trasfondo y de lo que la iglesia estaba experimentando en esos tiempos. Por lo que el día de hoy estamos muy emocionados. ¿Tú estás así, amigo? Sí, estamos muy emocionados. Tenemos un invitado muy especial hoy. Sí, es una hermana que conocemos de hace mucho tiempo. Les confieso que sin la ayuda de ella el día de hoy yo no estaría casado con mi esposa. Y es una gran amiga que ha dedicado su vida a servir al Señor. Así que el día de hoy nos gustaría presentarle a nuestra hermana Ana. Hola, muy buenos días o tardes, no sé a qué horas lo escuchen esto, pero estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias, Héctor, gracias, Jack, por la invitación. Sí, y para los que no nos conocen, nosotros servimos en este ministerio llamado Sunefit, que se encarga de profundizar y enseñar las escrituras a la iglesia. Entonces, el día de hoy continuaremos con esta serie de Hijas del Rey y sobre unos puntos muy importantes, específicos sobre las mujeres en el servicio. Pero antes de pasar a estos detalles, nos gustaría que, Ana, la verdad, nos hables acerca de ti, conocer por qué has decidido tomar este servicio al Señor que has hecho en los últimos años, ¿no? Gracias, Héctor. Sí, pues mi nombre ya es Ana, soy pastora en la iglesia, particularmente estoy en la denominación de la metodista. Gracias a Dios es una denominación que respalda y ordena pastoras, entonces tengo una ordenación ministerial ya desde hace 10 años más o menos. Y doy muchas gracias a Dios por poder servirle. Cuando yo me fui al seminario, justo cuando estudiaba con tu esposa, Héctor, mi caminar era más hacia las misiones. De pronto hay un corazón misionero en ese sentido, pero cuando empecé a desarrollar y a ver las cosas que me eran más sencillas y que más me apasionaban fue la predicación y el acompañamiento, la consejería. Y entonces dije, esto es pastoral, o sea, y empecé a desarrollar y empecé a trabajar esos dones y ese llamado. Y pues aquí estamos en el ministerio pastoral. Y de pronto pareciera, ayer le decía a mi esposo, me invitaron a dar una plática otra vez del Ministerio de la Mujer. Pareciera que se tiene que repetir una y otra vez constantemente que las mujeres pueden ser pastoras, que las mujeres son llamadas por Dios, que Dios respalda el ministerio pastoral, porque aún hay un sesgo muy profundo del limitar el llamado pastoral. Entonces, aún tenemos que seguir hablando, aún tenemos que persistir en que Dios llama a las mujeres. Y pues aquí estamos, luchando con eso también. Sí, creo que el día de hoy hay un gran abanico, no solamente sobre el que no sean pastoras, sino que hay ciertas denominaciones o tendencias dentro del mundo evangélico que tienen diferentes posturas acerca de hasta dónde puede llegar la mujer. Uh-huh. Y es algo extraño, ¿no? Que sean como diferentes rangos. Y sobre todo creo que ahorita decías que es algo que es necesario enseñarse de nueva cuenta. Y sobre todo, ¿qué es lo que estar buscando y conscientemente nosotros como creyentes en Cristo y lo que ha hecho es conocer su palabra y saber qué es lo que habla acerca del ser humano, ¿no? Y qué es y cuál es el propósito que Dios ha puesto en él. Amigo Jack, ¿tú también tienes alguna pregunta por ahí? Sí, has explicado un poquito por qué es pastor, pero sí, en tu trabajo como una pastora, ¿cuáles las grandes retas has enfrentado? ¿Cuáles son los problemas para ti? La gente dice, ¿por qué estás pastor? O
¿O qué piensan? ¿Qué es tu reto en El eso? reto, gracias, Jack. Creo que voy a poner un ejemplo. En la iglesia donde yo estoy o en la denominación donde yo estoy, somos itinerantes, es decir, a nosotros nos mueven de iglesia pastoral. Entonces yo he estado en 4 y en una de esas iglesias llegué y eran como 50, 60 personas y de pronto empezaron a asistir 20 personas a la iglesia. Y yo no entendía bien y una hermana de la iglesia como que tuvo el valor de decirme, es que no están de acuerdo con tener una pastora mujer. Entonces, el reto simplemente empieza desde ser mujer. O sea, ahí empieza el reto, porque ya hay un muro para decir por qué una pastora, como si fuera algo menor o menos valioso o menos capaz, ¿no? He escuchado frases como vas a ser mamá y ya vas a dejar el ministerio, o detalles que por el simple, o sea, creo que el gran reto es ser mujer en el ministerio, porque desde ahí ya hay una, como preguntas, como rechazo, porque precisamente hay cuestiones de pronto doctrinales bíblicas que se interpretan de maneras distintas. Entonces creo que culturalmente todavía no se reconoce de la misma manera el ministerio de una mujer que el del hombre. Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy la pastora, yo tengo la ordenación ministerial y me casé con un laico, con alguien que no es pastor. Entonces, es una dinámica distinta porque yo soy la pastora, yo soy la que predico, la que toma decisiones en el liderazgo, y mi esposo está ahí a la par y es un regalo de Dios mi esposo. Pero ha sido como enseñar a la iglesia que estas dinámicas Dios las respalda y Dios está con nosotros. ¿Y tu esposo, qué piensa sobre si tú eres un pastora? ¿Qué piensa él? Pues él me conoció ya siendo pastora. Bueno, me conoció siendo líder de jóvenes y luego ya como pastora, y empezó a cortejarme ya siendo pastora. Entonces él sabía a lo que iba. Y mi esposo siempre fue muy claro, y siempre que me preguntan por mi historia de amor con Pablo, yo les digo que Pablo cuando me dijo que quería intentar algo entre nosotros, me dijo, Ana, yo no soy pastor. Pablo es una persona muy seria, muy introvertido, y me dice, yo no soy pastora, Ana, pero yo sé poner los reflectores y que tú brilles, y yo sé estar atrás, y me gusta, y lo disfruto. Entonces, y él me prometió, y lo ha cumplido cada domingo, me dijo, yo voy a preparar todo para que tu preocupación un domingo sea predicar. Y así lo ha hecho. Pablo está en la música, en la parte técnica, en toda esta parte logística. Él se hace cargo, es parte, y él me ayuda a que mi preocupación sea predicar. Entonces hemos hecho un equipo hermoso, ha sido Dios bien bueno, y pues él sabía lo que venía y Dios nos ha regalado este equipo lindo, y ver que hay fruto en esto. No, qué bien. Sí, creo que es muy importante ser un equipo como ustedes. Creo que es lo mismo. Y yo enseño clases en Hermosillo o predicar en mi iglesia aquí, y mi esposa Lucy no quiere predicar, no quiere ser enfrente, pero ella gusta hacer los roles de canela para las clases o para después un servicio o algo. Y es un equipo, estamos ayudando una a la otra. Y creo que esto es muy importante. Creo que estamos hechos para ser equipos de hombres y mujeres juntos, no solo una, pero es un gran cambio en la iglesia, porque muchos años en mis iglesias del pasado, una mujer no puede predicar, puedo compartir algo, pero no predicar. Pero
están cambiando y es muy bien. Gracias a Dios por estos cambios. Y para gente como tú que están pastores frente de la iglesia en estos cambios. Sí, aún hay falta por recorrer, pero ahí vamos. Gracias, Jack. Sí. Sí, adelante. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y ahorita que decías de la experiencia esta que tuviste de que varias gente tiene esa postura, ¿no? A mí me llama mucho la atención en la Biblia. Personas que desacreditan a la mujer solamente por ser mujer, son personajes de muy dudosa procedencia, ¿no? Son personas como Lamec, que tenía varias esposas. Al final él era una persona asesina. También tenemos inclusive al pueblo de Dios, como Abraham y todos ellos, que en esta narrativa de ellos, cuando él todavía, o cuando estos personajes no se definían en su forma de actuar, cuando actuaban muy mal en contra de la voluntad de Dios, era afectando a la mujer principalmente, ¿no? Tenemos el caso de Agar y de otras mujeres, ¿no? Y el día de hoy, el solamente desacreditar a alguien por ser lo que Dios ha creado, creo que nos da esa perspectiva de qué tan dañino puede ser, como lo vemos en la Biblia. Y a veces a mí entiendo cuando alguien dice, es que no creemos en el ministerio pastoral de una mujer. Y vemos videos de pronto de pastoras de movimientos neopentecostales y cosas así, que en realidad tienen razón de dudar, ¿no? Pero es como si dijeras, no creo en el ministerio pastoral del hombre, y presentan los peores escenarios que se han presentado. Creo que no es adecuado una postura de esa forma. Pero hablando ahorita de la predicación y todo esto que te apasiona, hay sin duda varios escenarios en la Biblia de mujeres que han sido afectadas y dañadas, y sobre todo que nos enseñan acerca de Dios, del carácter de Dios, y incluso se habla de ellas como parte de las genealogías de Cristo, ¿no? Y una de ellas, perdón, es la historia de Tamar. Vemos que Tamar es una mujer que al final de su historia, Judá declara que ella es más justa que él. Pero sin embargo, es una historia que tal vez la mayoría de las personas que les gusta leer la palabra, no lo vamos a escuchar el domingo de una predicación. Esa historia, por lo general, es algo extraña, algo difícil de leer por sí solo y comprender totalmente. Y los domingos vamos a escuchar algo tal vez algo más digerible, algo más fácil o sencillo para el que está, el oyente ahí. Pero ¿cómo predicarías tú acerca de esta historia? Donde una mujer que se viste de prostituta termina con su suegro, ¿no? Es que es bien difícil porque, bueno, justo creo que muchas veces las predicaciones o la enseñanza se ve a través de los ojos del hombre, ¿no? O sea, se ve a través de cómo reacciona el hombre. No porque la Biblia esté escrita así, pero culturalmente, etcétera, lo vemos, interpretamos a través más de la parte masculina. Tenemos un sesgo muy fuerte de interpretación. El otro día yo en el podcast que yo tengo de manera personal, justo hablaba no de Tamar, pero sí de cómo la interpretación tristemente se ha hecho a partir de la caída y no del propósito que Dios tenía desde Génesis 1, ¿no? Y entonces nuestros ojos ven más al varón, y no nos ponemos en un lugar en el lugar de ella. Creo que a partir de eso sería mi predicación, el ver cómo Dios se encontró con esta mujer olvidada, y lo voy a decir entre comillas, ¿no? Dios mira siempre a quien en la sociedad descarta. Ahí vamos a ver cómo Dios observa pues a una viuda, a un extranjero, a una persona
humillada, una persona que no tiene voz. Creo que Tamar representa a quienes han sido puestos en pausa por decisiones ajenas, ¿no? O sea, entonces, yo creo que el poder ponernos en el lugar de la mujer que sufre, ¿no? No solo es Tamar, pensemos en una misma Agar, ¿no? Que también ahí encontramos el Dios que la ve, el Dios que está ahí. Cuando me hablabas del guión y hablabas de Tamar, yo pensé en Tamar, la hija de David, por ejemplo, también, que fue sumamente ultrajada y humillada, y vemos que la Biblia no necesariamente nos presenta historias de héroes, nos presenta la capacidad del hombre de humillar, nos presenta la capacidad de la maldad humana y de cómo Dios tiene esa capacidad de restaurar y que solo en Él podemos verlo. Porque si no podemos ver a la Biblia solamente como esta parte heroica, eso lo hizo Cristo. Vemos a la parte humana humillar, lastimar y terminar con la dignidad de las personas. Y gracias a Dios por alguien como Tamar que reclamó esta justicia y que Dios la respalda. Y sí, hablando en cuestiones como culturales, pues hacen ruido, pero creo que son la situación, el momento y qué estaba pasando en el corazón de Tamar para poder ver cómo Dios tiene un interés en aquellas mujeres que no tenían voz y que seguimos luchando por tener esa voz. Sí, gracias. La historia de Tamar es difícil, sí, porque en nuestra cultura pensamos ella es una mujer pecadora o algo así, y necesito cambiar esta perspectiva. Es muy difícil, sí, y yo entiendo esto, pero tú dices, you said, diciendo que piensas en la Tamar de hija de David. Creo que necesitas leer estas historias juntos. Claro. Sí, empezar con Tamar y Judía, y ya es la hija de David. Ambos son abusos. Ambos. Ambos. Sí. Sí, y la otra historia que es muy difícil en la Biblia es la historia de David y Betsabé, porque David es es la rey más importante en Israel, ¿no? Tiene un pacto con Dios. Jesús es llamado hijo de David. Entonces, la posición de David es muy importante. Pero la historia de Betsabé, si lees esta historia, cambia tu mente quién es David, ¿no? Y claro. ¿cómo vas a predicar esta historia de Betsabé y David en tu iglesia o en un podcast? Bueno, un maestro de hermenéutica nos decía que si algo está en la Biblia, le tienes que poner atención. O sea, palabras pequeñas, cortas, que te dicen algo. Betsabé no la conocemos mucho e incluso la tenemos, yo creo que estigmatizada, justamente como aquella con la que adulteró David, ¿no? La amante de David, no sé cómo, tenemos ya un estigma y se nos olvida que es una persona, era una mujer y en la Biblia dice que era, bueno, la menciona como la esposa de Urías, pero me llama la atención cuando habla de que lloró la muerte de Urías, es decir, expresa las emociones de un poquito, pero las expresa las emociones de Betsabé. Y si bien no podemos inferir mucho, en el contexto en el que está, nuevamente nos encontramos una historia bíblica o una mujer que es leída desde la sombra de David. O sea, imagínense ver a Betsabé, pues en la sombra de David. David
el rey, como decía Jack, el siervo de Dios y el que tenía el corazón como el de Jehová, así lo describe, ¿no? Y de pronto ver a la que lo tentó, como a la mala del cuento. Pero creo que al ver a Betsabé llorando por la muerte de su esposo, podemos ver esta injusticia que ella vivió, esta manipulación e incluso, no sé, este deseo que no debió existir en el corazón de David. Y también creo que algo que enfatizaría es que Dios escucha ese dolor que no siempre se narra. Al llorar la muerte de Urías, al perder a su primer hijo y al vivir consecuencias de decisiones de David. Es decir, a la mujer no le toca, no puede hablar, la mujer no podía responder, solo le tocaba ser parte de lo que alguien más decidió por ella. Y creo que Dios dignifica la vida de Betsabé al darle a Salomón. O sea, creo que podemos ver a Dios viendo la vida de Betsabé y poniéndola en ese lugar de dignidad al darle un rey que, bueno, por mucho tiempo fue el rey más sabio, un rey grande. Entonces, Dios no aprobó el pecado anterior, pero sí Dios tiene el poder para redimir lo quebrado y saber que la Biblia, en medio de la historia, hace esos destellos de hacernos ver que Dios se ocupa y se preocupa por la persona que está silenciada, por la persona que está rechazada, por la persona que vive a la sombra de un gran hombre que actuó injustamente como lo fue David. Sí, gracias. Una de las cosas que me llama a mí de la atención de esa historia es que, como dices, Ana, es que en realidad nunca ves a Betsabé hablando. Uh-huh. Nunca ves que hay alguien que ni que dice, sí, vamos. ¿Verdad? Nunca se menciona. Siempre David, tráiganla, manda a sus guardias, están en el palacio. Y incluso pasa lo mismo con Urías, pero Urías sí hablan. Y podemos ver un Urías, alguien de otra nación, que tiene en mente, tiene una mente más justa que la del rey, ¿no? Pensando en Dios, en el pueblo, en las personas, y David solamente pensando después en cómo ocultar lo que ha hecho. Y una de las cosas que también me gustaría preguntarte, Ana, es cómo le haces en esta tensión que existe entre a veces en mi interpretación, cuando hay personas que piensan que es posible tener una enseñanza de parte de las mujeres, pero también vemos pasajes difíciles acerca de Pablo y decimos, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? Como por ejemplo en 1 Corintios 14, donde se le manda a la mujer a guardar silencio. ¿Qué enseñas acerca de esto? ¿Qué es lo que te toca como pastora hablar? Y bueno, tú eres la pastora y te toca hablar acerca de ese punto. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo lo presentas a tu congregación? Gracias. Pues sí, la verdad, va a sonar bien cliché, pero por la parte bíblica, pues hablamos del contexto, ¿verdad? Hablamos de varias cosas importantes que nos pueden ayudar a entender qué estaba pasando en Corinto y que Pablo sería muy incongruente. Para mí, Pablo sería muy incongruente si dice que la mujer calle y luego de pronto manda a felicitar a Febe, o de pronto menciona a Junias, o de pronto tenemos a una Aquila y Priscila. O sea, sería como raro en Pablo pensar que dice que no como doctrina, es decir, como una enseñanza universal. Y de pronto lo tenemos saludando, reconociendo. Creo que no va con un hilo de pensamiento del ministerio de Pablo. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues nos lleva a pensar en cuestiones más de contexto individuales o personales, o la personalidad de la iglesia requería en ese momento hablar al respecto. Yo encuentro, el otro día escuchaba a un predicador, Tim Mackie, y Tim Mackie mencionaba que él
como que después de un tiempo pudo entender justo el llamado de la mujer y haciendo referencia a este pasaje, decía, si tú lees Corintios 14, Pablo empieza hablando a los que estaban hablando profecía en un desorden. Hay un contexto de orden, entonces el contexto en el orden. Los dones de profecía hay que saber usarse, hay que saber hablar y hay que saber usarlos de manera correcta. Y luego se va a lenguas, ¿no? También guarden silencio, bueno, no dijo guarden silencio, pero sepan usarlos y que haya un intérprete. Entonces, viene poniendo un orden en la forma en que se usan o en la forma en que se habla profecía, en la forma en que se hablan las lenguas. Y luego va a las mujeres y les dice, también la mujer debe saber cuándo hablar, porque había varias situaciones donde la mujer probablemente estaba voy a decirlo así, entorpeciendo el modo del culto, y entonces era un llamado a hacer silencio dentro del culto, pero no a y que aprendiera en casa con el hombre, porque sí, obviamente la mujer no tenía la oportunidad de enseñar o de aprender como lo tenían los hombres. Entonces, había varias cosas en el contexto histórico y en el tiempo que estaba haciendo esa invitación Pablo particular a los corintios por el orden que no se estaba presentando en el culto, no tanto por un tema de liderazgo, por el género femenino. Esa es la parte contextual. Y te digo, creo que si tú ves el hilo de pensamiento, si tú ves el hilo de pensamiento de Pablo, y si te vas más afuera hacia toda la parte, la teología bíblica, de ver cómo Dios dignifica a la mujer, como lo veíamos con Tamar, o cómo Dios ve a Betsabé y a las mujeres, y cómo Dios siempre ha tenido este plan de que hombre y mujer sean quienes gobiernen la tierra. Ese fue el mandato hacia los dos, pues sería algo que va en contra realmente de esta línea de pensamiento bíblica. Creo que esa sería un poco de la enseñanza. Tristemente, el otro día les decía a unas amigas, quien no quiera escuchar un argumento, o sea, quien no quiera hacerlo, no va a escuchar, aunque tú quieras contestar con resoluciones contextuales, etcétera. Quien no quiera hacerlo, pues no se va a prestar a escuchar, tristemente, cuando está como amarrado en su... Sí, creo que tienes razón en eso. Pero hay algo que, como personas que enseñamos la Biblia, tenemos que hacer, y ya sean personas que tienen una postura o no tienen, al final de cuentas, alguien concluye algo. Pero hay algo que como personas que estudiamos la Biblia tenemos que hacer, y es no poner mi idea para interpretar la Biblia, sino que tienes que comprender la Biblia para presentar lo que el Espíritu Santo está hablando. A nadie nos gusta que digan cosas. Ahorita con la política está esto de moda, de que toman un segmento o un video de alguien y lo comparten, y es un punto sacado de contexto y se hace un mega problema. Y cuánto más pasa con la Biblia. Si ponemos nuestro pensamiento para interpretar la Biblia, es algo que estamos haciendo, estamos tomando la palabra de Dios y lo estamos desviando. Pero si tomamos la palabra de Dios y la estudiamos, y a lo último, cuando queda tiempo, dejamos nuestra opinión, vamos a tener el resultado de transmitir lo que Dios quiere transmitir. Y creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos como personas que enseñamos. Y Jack, te veo como que tienes muchas ganas de decir algo, así de que te vi que te andas moviendo, y ¿qué quieres agregar a mí? Sí, hay cuestiones de texto en este pasaje también, porque cuando Pablo dice en todas las iglesias, versículos en algunos textos antiguos es en un diferente lugar. Entonces, hay cuestiones. ¿Cómo funcionará esto? ¿Es un scribe poner aquí, otras allá? ¿O cómo funcionar? Entonces, hay cuestiones de
¿cómo fue cuando Pablo está escrito palabras? Puede ser diferente. Esta sección, en esta manera, si ves en diferentes lugares en este pasaje, hay cuestiones de ¿qué están pasando en este pasaje? Posible necesitamos tener mucho cuidado con este texto para decir si hay posibilidades, este no fue en el original o hay otros lugares. Entonces, no es un texto donde podemos decir las mujeres no pueden decir nada, porque en Corintios, Pablo dice, cuando las mujeres profecían, necesitan tener algo en su cabeza. Profecía en este tiempo es predicar. Entonces, ¿qué están pasando? No es solo este versículo. Si solo usamos estos versículos para interpretar toda la Biblia, que es el rol de mujeres, estamos muy equivocados. Ok. Gracias, amigo. Entonces, hay este versículo y después es en Timoteo donde Pablo dice, las mujeres no pueden tener autoridad sobre las mujeres. Héctor está escrito un papel sobre este. ¿Qué piensas sobre este? Y la gente estoy seguro, la gente han preguntado de ti sobre esto. Gracias. El otro día leía que el negarle la oportunidad a la mujer a predicar es como mutilar al 50% el poder del Espíritu Santo, porque hemos también sido llenas del Espíritu Santo. Efesios dice que Jesús vino, regresó con un botín y repartió los dones como Él quiere, y los hemos limitado a decir la mujer no puede, con pasajes como el que acabamos de mencionar, Timoteo, cuando realmente si pusiéramos una balanza de estos pasajes que son palabra de Dios, sí, están en la Biblia, sí, pero esa es la necesidad de ver el contexto y la realidad que estaba sucediendo. Pero aún si pusiéramos esos pasajes con los otros pasajes, ¿no?, que nos hablan desde el Antiguo Testamento de ver cómo Dios dignifica, de que Dios levanta y que la mujer sigue brillando, sería incongruente interpretar a la luz de que la mujer no puede. Y si nos vamos a la historia, ya fuera de la parte bíblica, en la iglesia primitiva, siempre ha existido el rol de la mujer, el liderazgo de la mujer, porque Dios dio así los dones. Otro argumento que he escuchado es que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo el perfil del obispo, ¿no? Entonces, pues tiene que ser marido de una mujer y pues tiene que ser hombre, por tanto. Pero también veo el perfil de los diáconos y la Biblia menciona a una diaconisa, por ejemplo. Entonces, de pronto siento que los fundamentos que han prohibido que la mujer predique sí son no inválidos, pero creo que no tienen el peso suficiente de ver cómo Dios siempre ha estado respaldando, dignificando, escuchando a la mujer. Entonces, creo que debemos de ver ese texto en la necesidad de Corintios para poner orden en su iglesia, para entender por qué particularmente Pablo le pide a la mujer que guardara silencio. Hubo algo que hace poquito me tocó hacer decía Jack ahorita, un trabajo acerca de Primera de Timoteo. Y hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Y es el título de Cartas Pastoral. Estas cartas de Pablo a Timoteo y a Tito normalmente son las cartas pastorales. ¿Cómo debe de ser la iglesia? Así. Y
mientras estaba haciendo este trabajo, me pude percatar de que este título y de formación fue adoptada por la iglesia en la época medieval. Y con el propósito, como el cristianismo estaba creciendo, necesitaban hacer un sistema de cómo administrar bien que alguien pueda dirigir la iglesia y sobre el exponente crecimiento de feligreses, ¿no? Pues idearon algo así como lo que hacen las casas de Infonavit. Mismo molde, copiado muchas veces, ¿no? Y el primer registro que se tiene, o uno de los primeros registros que se tiene acerca de este concepto fue por Tomás de Aquino en el siglo XIII. Y antes de eso, no existe una concepción del cristianismo acerca de cartas pastorales tomadas como este es el molde que debemos seguir. Por lo que miraba que lo que estaba ocurriendo con Timoteo en Éfeso es algo específico y algo único, ¿no? Que debemos comprender porque esa es la intención de Pablo. Y en ocasiones, no estoy diciendo que no sea trascendente para nosotros, evidentemente lo es porque es palabra de Dios, pero creo que las cosas que le agregamos nosotros puede cambiar mucho el enfoque de lo que dice la palabra y lo que no dice. Entonces, eso es algo que me llamó mucho la atención porque a veces le damos más peso de lo que tiene en la palabra de Dios. Y eso fue algo revelador para mí, sinceramente. Y si lo ves de esa manera, doctor, es decir, la iglesia que se establece, es muy interesante lo que mencionas. La misma interpretación que se ha venido, pues que se ha venido de generación en generación. Si tú escuchas, por ejemplo, la manera en que algunas personas algunos teólogos, grandes teólogos, y que no quiero demeritar su trabajo, pero en el tema de la mujer han tenido, o sea, sus conceptos han sido bastante complicados. El mismo Tomás de Aquino decía que la mujer es defectuosa, ¿no? Y mal engendrada, o que éramos, como que no se desarrolló bien un hombre y entonces salió una mujer y por eso está sujeta al hombre, porque en el hombre predomina la razón, por ejemplo. Y esas son las enseñanzas que, no de manera consciente, pero sí inconsciente, y la interpretación de la Biblia ha sido a la luz de alguien como un Tomás de Aquino o como un Agustín de Hipona o como, y yo creo que doy gracias a Dios porque pues mientras avanza el reino de Dios, también avanza el conocimiento y avanzan algunas cuestiones que ahorita pues duelen escuchar. De un Martín Lutero también sus expresiones fueron complicadas acerca de la mujer cuando tenía una esposa maravillosa, y aún así siempre a la par había mujeres que destacaban y desarrollaban en cada tiempo, pero creo que a la par de este formato de molde de iglesia, el mismo pensamiento, ese pensamiento ha permeado durante generaciones. Entonces, de pronto venir y tratar de preguntarnos si lo hemos hecho bien, no es tan fácil. O sea, creo que se entiende eso. Entonces, pues es un camino que tenemos que seguir picando piedra, como dicen la Biblia. Tienen mucha influencia griega, y si pensamos en griegos, pensamos en Aristóteles, y también era un hombre que, pues que sus expresiones hacia la mujer no eran como las más amorosas y cariñosas. Entonces hablaban siempre de una superioridad del hombre y una inferioridad de la mujer. Todo eso ha permeado en los años de ser y hacer iglesia. Entonces es todo un reto el que tenemos por delante. Sí, hay una cosa muy importante en primer Timoteo, porque la palabra authority solo es usando una vez en la Biblia, aquí. Entonces no tenemos un buen idea que representar esta palabra, pero los otros usos en griego en este tiempo dice es una autoridad muy, muy fuerte.
como un general en el Army, en el ¿cómo dice Army? Ejército, en el ejército. Gracias, Héctor. Entonces, en ningún lugar en la Biblia los hombres tienen esta autoridad tampoco. Entonces, no es solo por la mujer, los hombres no pueden usar esto porque quiere ser un líder, necesita servir, no tienes esta autoridad, la gente van a servir tú. Entonces, es igual para los hombres y las mujeres. Y tienes el caso contrario, como en 1 Corintios 11, donde Pablo ve que las personas están oprimiendo a otros, o inclusive la carta de Santiago, donde habla y exhorta a la iglesia por este tipo de actitudes de superioridad, ¿no? Entonces, cuando nada más seguimos en ocasiones más una tradición, más que lo que la Biblia nos enseña, puede llegar a haber un conflicto con nuestra forma de comprender los pasajes. Ok. ¿Y tienes consejo por mujeres que quieren seguir en tus pasos? Yo les diría que tengan la certeza de quién los llamó, porque en el camino a veces no es fácil, mucha gente va a abrazar y va a respaldar y va a estar ahí. Va a haber gente que lo va a criticar, como lo que hemos estado viviendo, platicando, pero fiel es el que nos llama y debemos de tener claro quién nos ha llamado. Yo pienso, cuando he platicado acerca de esto, en la Iglesia Metodista, una de las fuentes teológicas, es decir, una de las fuentes que usamos para hacer teología, para hacer reflexión, no solo es la Biblia, que obviamente es lo más importante, pero entra la razón, es decir, esta lógica que venimos platicando de las capacidades de la mujer, existe la tradición de cómo la mujer ha estado presente, pero también Juan Wesley marca la experiencia. La experiencia es la parte viva de lo que tú sabes, ¿no? Entonces, creo que la experiencia nos dice, es esta parte de quién no ha sido bendecido por la oración de una mujer, quién no ha sido bendecido por una predicación de una mujer, quién no ha aprendido de las palabras de una mujer. La experiencia nos, y también yo he preguntado, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con este amor que Dios ha puesto por la iglesia? ¿Qué hago con esta capacidad? No quiero decir que sea la mejor ni grande, pero una capacidad para enseñar o para predicar. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado si alguien nos lo prohíbe? Es decir, tenemos que tener, la certeza constante de ir a Cristo, ir a su cruz, ir a ese lugar para que Él nos recuerde que Él nos ha llamado, que fiel es el que nos ha llamado para poder seguir caminando y seguir llamando a otros, a otras mujeres a la pastoral. Entonces, o al ministerio, al liderazgo, porque Dios está llamando a las mujeres. Lo primero que tenemos que tener es claro que Él es el que nos ha llamado. Él es el que nos ha dado los dones. Él es el que ha puesto en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y sí, tristemente, creo que no tenemos tantas referencias, o bueno, creo que he visto algunos videos y creo que es muy esperanzador, pero no hay tantas referencias de mujeres pastoras que realmente estén, vamos, las mujeres pastoras son las famosas, no son tan buen ejemplo de lo que queremos decir. A veces las mujeres pastoras, no sé, que salen en redes sociales, en cosas así, son a lo mejor, eso ha hecho quizás que
que no se dé tanto la oportunidad, no ha sido como un buen referente, pero debemos de seguir trabajando y tener la conciencia de que fiel es el que nos ha llamado. Sí. Sí. Sí, creo que no nada más sea eso en las mujeres, también en realidad creo que hay una tendencia también de las personas a tener un mal concepto acerca del cristianismo. Porque cuando piensan en cristianos, piensan en estos videos extravagantes, estos videos de personas que han robado dinero a las personas. Y creo que en realidad está manchado el concepto de redes sociales del cristianismo, pero en realidad el cristianismo bíblico es algo totalmente diferente. Y sobre todo lo difícil que es, como dices tú, tal vez en lo público no es el mejor ejemplo, pero trabajar desde nuestras comunidades va a dar un efecto real de lo que es el ser un seguidor de Cristo, ¿no? Tengo una pregunta más, Ana, acerca de qué cosas buenas has aprendido de esas personas que no tienen el mismo pensamiento que tú. ¿Qué es lo que le has aprendido a ellos? Algo bueno, ¿no? Que tienen una comprensión acerca del ministerio de la mujer en la iglesia, en servicio a otros, pero ¿qué les has aprendido a ellos? Creo que Pablo a los filipenses menciona que hace una invitación en el capítulo 2 a la unidad y dice que tengamos a todos como superiores a nosotros mismos. Y creo que ese es el llamado de poder aprender y de tener expectativa y de saber que hay muchas corrientes doctrinales que tienen bastantes buenos argumentos. Es decir, no por el hecho de que haya algo que no estemos en común acuerdo, va a manchar todo lo que hace bien, ¿no? Hay doctrinas fundamentales o doctrinas que no están a favor del ministerio de la mujer, por una interpretación más cerrada, por ejemplo, en los pasajes que mencionábamos. Sin embargo, no dejar de ver lo que sí hacen y sobre todo entender que en medio de todo somos uno. O sea, estoy haciendo un manual de Corintios para la iglesia y apenas voy en el capítulo 1, estoy empezando y cuando Pablo dice que sean de un mismo pensamiento, pues no se refiere a que pensemos igual todos, no podemos, sería bueno, pero Dios no hizo eso. Pero lo que Pablo decía es estén en el mismo equipo, o sea, sean del mismo equipo, porque la manera en que la gente va a creer es que seamos uno. Y mi invitación es, bueno, si tú no crees en el llamado pastoral, seguimos siendo del mismo equipo. Y creo que mi invitación sería que también ellos o ellas, porque también hay mujeres, lo piensen de esa manera. Es decir, ok, tú eres pastora, no me convence tanto, pero estamos en el mismo barco y tenemos que chambearle juntos. O sea, creo que eso es el trabajo que tenemos desde ambas partes. A lo mejor no vamos a unificar el pensamiento, a lo mejor a alguien no le va a quedar claro, pero no dejemos de priorizar que somos llamados a ser uno. Y no somos ni de Pedro, ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos, perdón. No somos, entonces nos une la cruz, nos une la locura del evangelio a todos, aun cuando podamos diferir en esto. Entonces, sí hay doctrinas o hay pastores, predicadores que admiro, respeto, que tienen enseñanzas maravillosas, que en medio de esas enseñanzas no promueven ni respaldan el ministerio femenino, pero no puedo dejar de decir que son excelentes predicadores. Entonces, creo que Dios nos llama a tener siempre esa expectativa, a no decir, no creen en el llamado a la mujer, ya no es mi amigo. No, tenemos que ser equipo, tenemos que seguir, al final, pues no es una doctrina que podamos decir que sea elemental para salvación o que sea, creo que solamente es
un muro para que el evangelio se extienda de una mejor manera, pero bueno, seguimos caminando y seguimos en esto. Entonces, justo Pablo en los Corintios, primero los felicita, los va a regañar, pero primero les dice lo que están haciendo bien, ¿no? En su salutación. Entonces, creo que es eso, poder ver lo que se está haciendo bien para poder seguir caminando y estar juntos en el barco. Sí, estoy de acuerdo con esto. Sí, muchas gracias. ¿Algo más, amigo, que quieras agregar? No, creo que no. Sí, hay más preguntas y más platicar, pero posible otra vez. Pero sí, por favor. Pues muchas gracias, Ana. La verdad, te animamos a continuar lo que estás haciendo, que como mujeres valientes, como muchas a través de la historia de nuestra fe, que se han levantado no solamente para defender a la mujer, sino mantenerse firmes en la fe. Entonces, te animamos a que continúes haciendo eso, animando a otros y a otras, y que Dios te siga bendiciendo. No sé si quieras comentarnos dónde te puede seguir la gente, el canal de tu podcast para que te vean y te escuchen. Gracias, sí, pues tengo un canal pequeño de podcast, a veces tengo invitados para después invitarlos por aquí a ustedes allá Con mucho gusto. Podcast, con mucho gusto. El podcast se llama Té y Teología, no tomo café, entonces me gusta mucho el té y así se llama, Té y Teología, en Spotify y en YouTube. Estamos también... en YouTube está mi cuenta, ahí subo mis predicaciones de la iglesia, y pues mi Facebook e Instagram son Ana Brunda. Para cualquier cosa estamos a la orden, y pues ha sido un privilegio platicar y caminar juntos, y espero que podamos seguirlo haciendo. Claro, muchas gracias por estar con nosotros. Y a los que nos están viendo, nos vemos en el próximo episodio. Seguiremos profundizando acerca de este tema tan importante que es la mujer en las escrituras. Y nos vemos amigos, nos vemos, Ana. Ha sido un privilegio estar con todos ustedes. Bendiciones.